Bienvenidos a una nueva sesión de química donde veremos el concepto de estequiometría. Estequiometría es el concepto que indica la relación entre reactivos y productos. Cuando nosotros ajustamos una reacción, os pongo aquí el vídeo para que podáis revisar cómo se ajustan las reacciones. Nosotros tenemos una relación estequiométrica al ajustar, ¿no? En este caso, la reacción de formación del agua, lo que quiere decir es que un mol de H2 reacciona con medio mol de O2 para dar lugar a un mol de agua. Cabe añadir que mol es la magnitud que nos indica la cantidad de sustancia. De esta manera podemos hacer una relación directa entre reactivos y productos sin tener en cuenta la diferencia de masa entre unos y otros, ya que la masa atómica de cada uno de ellos va a dar lugar a una masa molecular diferente, ya que están formados por diferentes átomos. Cuando veáis este simbolito significa suma de todo. La masa molecular es la suma de todas las masas atómicas que tenga nuestro compuesto. Bien, la mejor manera de explicar el concepto de estequiometría es aplicando un ejemplo. Podemos hacerlo por proporcionalidades o por factores de conversión, incluso también por las fórmulas clásicas que nos relacionan una magnitud con otra. Pero por favor, las reglas de 3 las evitamos. ¿Por qué? Porque eso nos conduce a hacer una cuenta de la vieja y al final no estar pensando en qué cambios de magnitud estamos haciendo. Comenzamos con este problema. En este problema nos dicen que tenemos 9 gramos de aluminio que reaccionan totalmente con ácido sulfúrico y originan sulfato de aluminio e hidrógeno gas. Nos dan la ecuación. Antes de empezar a seguir leyendo, me voy a escribir la ecuación y voy a realizar su ajuste, porque si no está ajustada, significa que vamos a tener mal todo el problema. Bien, yo lo voy a ajustar a ojo. En el siguiente ejercicio que hagamos lo haré a método de coeficientes, pero aquí si pongo esto y esto, lo tengo ajustado. Y ahora sigo leyendo. Me apunto que aquí tengo 9 gramos, que son mis datos, y en el apartado A me piden gramos de sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio es este compuesto de aquí, que se forman. Comenzamos por factores de conversión y lo primero que tengo que hacer es escribir mi dato inicial. El único dato que a mí me han dado es los 9 gramos de aluminio y además me han dado las masas atómicas donde el aluminio es 27, el hidrógeno 1, el azufre 32 y el oxígeno 16. Vale, esto no os lo tenéis que saber, os lo dará el problema. Si yo tengo 9 gramos de aluminio, lo primero que tengo que hacer es pasarlo a moles para poder hacer una relación estequiométrica directamente entre un compuesto y otro y que estén los dos en la misma magnitud. Un mol de aluminio, solo tiene un átomo de aluminio, son 27 gramos. Ahora ya gramos de aluminio con gramos de aluminio se ha ido y un mol de aluminio ya podemos hacer su relación estequiométrica con lo que tengan aquí escritos en la reacción. En este caso, 2 moles de aluminio van a dar lugar a un mol de Al2SO4 que es nuestro sulfato de aluminio. De tal modo que un mol de aluminio con un mol de aluminio se nos va. Y continuamos porque no queremos moles, queremos gramos. Un mol de Al2SO4 que es nuestra sustancia, vamos a calcular la masa molecular. En este caso es 342 gramos de Al2SO4. ¿Y de dónde he sacado esto? De hacer 27, que es aluminio, por 2, más 3 por el azufre, que es 32,
más 4 por 16 y todo eso me ha dado 342. Si yo lo introduzco en la calculadora, esto con esto también se va, me da 57 gramos de sulfato de aluminio que se ha formado. Ya tengo el apartado A hecho. Avanzamos hacia el apartado B, donde me dicen cuántos litros de hidrógeno, es decir, qué volumen de hidrógeno se obtiene en condiciones normales. Cuando me están hablando en condiciones normales, yo puedo aplicar la relación de que en un mol de sustancia hay 22,4 litros. Sin necesidad de usar la ecuación de gases ideales, que ya os explicaré en otra sesión. De tal modo que puedo calcular el volumen de hidrógeno en factores de conversión. ¿Partiendo de qué? Partiendo siempre de mi dato inicial, 9 gramos de aluminio. Lo paso a moles para poder hacer la relación estequiométrica con el hidrógeno. Gramo de aluminio con gramo de aluminio se va y según mi relación estequiométrica me dice que 2 moles de aluminio son 1 mol de hidrógeno. Cuidado hasta aquí, que a veces el automatismo nos conduce a error. Nosotros ya tenemos 1 mol de hidrógeno y en condiciones normales tenemos esta relación de que 1 mol son 22,4 litros. Entonces yo ya no necesito pasarlo a gramos, sino relacionar que en 1 mol de H2 en condiciones normales habrá 22,4 litros. ¿Sí? De tal modo que si yo aplico todo esto en la calculadora, me va a dar que el volumen de hidrógeno obtenido es 11,2 litros de hidrógeno. Continuamos con otro ejemplo para aplicar la estequiometría, en el cual nos dicen: la levadura que se usa para hacer subir masas y pasteles es principalmente hidrógeno carbonato de sodio, y nos dan la fórmula NaHCO3. Este sólido se descompone por efecto del calor en dióxido de carbono gas, vapor de agua y carbonato de sodio sólido. La masa sube empujada por los gases que se forman. Hemos sido afortunados porque nos han dado la fórmula. Si no nos acordamos de cómo se formula, os dejo aquí arriba los vídeos de formulación inorgánica para que podáis verlos. Bien, antes de seguir leyendo, lo que voy a hacer es ajustar esta reacción. Me complica mucho tener tantos, entonces voy a aplicar el método ABC, ¿vale? El método de los coeficientes. Esto es A, B, C, D, y acordaros que lo que tengo que hacer es una relación entre los átomos. Sodio A es igual a 2B, hidrógeno A es igual a 2D, carbono A es igual a B más B, y oxígeno 3A es igual a 3B más 2C más D. Bien, de aquí yo, por ejemplo, acordaros que en el método de coeficientes elijo la letra que yo quiera para que valga 1. Pues yo en este caso voy a decir que B vale 1, de tal modo que si B vale 1, A vale 2, por lo que vemos aquí. Con lo que vemos aquí de A igual a 2D, pues D vale también 1, y según esto vamos a sacar el valor de C, donde 2 menos 1 nos da 1 también. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? Pues aquí un 2 y en el resto 1, ¿no? Bien, ya lo tenemos ajustado, así que ya sigo leyendo. Apartado A. Calcula los gramos de hidrógeno carbonato que habría que poner para obtener 144,3 mililitros de dióxido de carbono medido en condiciones normales. Para el apartado A yo tengo que pensar que como me están hablando en condiciones normales, voy a aplicar la relación de
22,4 litros equivale a un mol de sustancia y como está en litros, lo primero que tengo que hacer es pasar ese volumen de NaHCO3, los gramos, me están pidiendo gramos, ¿veis? Hay veces que hay que saber tomar bien los datos. Me están preguntando. Bien, tenemos que recordar que las condiciones normales nos indican que un mol de sustancia son 22,4 litros y nos están preguntando por los gramos de hidrógeno carbonato, cuando me están diciendo que tengo un volumen de 144,3 mililitros de CO2, es decir, tengo 0,1443 litros de CO2 y de aquí ya puedo sacar los gramos de hidrógeno carbonato por factores de conversión, comenzando con el dato inicial que a mí me dan. Yo parto de 0,1443 litros de CO2 y yo sé que en un mol de sustancia, en este caso de CO2 en condiciones normales, necesito o actúan 22,4 litros. De tal modo que yo ya tengo litros y litros fuera y ya puedo actuar con moles con la relación estequiométrica. Según mi relación estequiométrica, un mol de CO2 son 2 moles de NaHCO3 de hidrógeno carbonato y según la masa molecular, un mol de NaHCO3 son 84 gramos, que es su masa molecular. Esta masa molecular, ¿de dónde ha venido? Pues ha venido de sumar 23, que es el sodio, 1 el hidrógeno, 12 el carbono y 3 por 16. Recuerdo que las masas atómicas no las tenéis que saber, se os darán en el enunciado. Y esto, si lo introduzco todo en la calculadora, me da 1,082 gramos de hidrógeno carbonato. Continuando con el apartado B, en el apartado B me dicen calcula el número de moléculas de agua que se obtienen. Cuando ya me están hablando de moléculas, tengo que pensar en número de Avogadro, que el número de Avogadro me indica, vale 6,023 por 10 a la 23, y me indica las moléculas o los átomos, porque también puede haber átomos aislados que reaccionen en una reacción, por mol de sustancia. ¿Vale? Entonces, de esta manera puedo calcular las moléculas de agua a partir de factores de conversión, de tal modo que acordaros que siempre tenemos que utilizar nuestro dato inicial para evitar errores arrastrados de los cálculos que podamos tener con la calculadora. Y estos litros de CO2, que son los que partimos, lo primero que hacemos es pasarlos a moles. Y esto con esto se nos va. De aquí yo ya puedo hacer una relación estequiométrica. Y muchos diréis, ¿por qué tengo que ponerlo si es 1 a 1? Porque yo tengo que cambiar de moles de CO2 a moles de agua, porque no puedo decir que un mol de CO2 es equivalente a un mol de agua, pero agua y CO2 no es lo mismo, no es la misma sustancia, por lo que no puedo utilizar los datos que me salgan sin utilizar este factor de conversión. Y ahora puedo aplicar el número de Avogadro. En un mol de agua existen 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. De tal modo que si yo introduzco todo esto en la calculadora me sale 3,88 por 10 a la 21 moléculas de agua que se han obtenido en nuestra reacción. Y hasta aquí el tema de la estequiometría. Como veis, es muy automático una vez que sabemos utilizar los factores de conversión cuando relacionamos una magnitud con otra. Acordaros que lo que multiplica y divide siempre se puede tachar y tenemos que llegar siempre a una relación en moles para luego obtener la magnitud que nos están preguntando en los apartados. Os espero en la próxima sesión
y si tenéis alguna duda, dejarlo en la cajita de comentarios.